Bienvenido a la escuela dominical. Voy a pedirte que juntes tus manos, inclines tu cabeza y cierres los ojos. Y decimos: Padre Celestial, te damos gracias por estar un día más aprendiendo de ti. Te pido que abras nuestro entendimiento y nos ayudes a saber por qué, cuándo y cómo debemos orar para estar en esa comunicación maravillosa contigo. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora voy a pedirte que te levantes y vamos a cantar. Dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y también en gracia para con Dios y todos los demás. Abajo. Y yo quiero crecer, y yo quiero crecer, y yo quiero crecer, crecer como Jesús. Una vez más. Dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y también en gracia para con Dios y todos los demás. Y yo quiero crecer, y yo quiero crecer, y yo quiero crecer, crecer como Jesús. Y ahora ¡comenzamos! Todo el día a mi Dios puedo orar, en la noche con Él puedo platicar. Cada día puedo orar porque Dios me va a escuchar. Cada día yo me acordaré de orar. Cuando oro a veces Dios me dice sí. Cuando oro a veces Dios me dice espera. Otras veces dice no, porque Él sabe que es mejor. Pero siempre Dios contesta mi oración. Todo el día a mi Dios puedo orar, en la noche con Él puedo platicar. Cada día puedo orar, porque Dios me va a escuchar. Cada día yo me acordaré de orar. Cuando oro a veces Dios me dice sí. Cuando oro a veces Dios me dice espera. Otras veces dice no, porque Él sabe que es mejor. Pero siempre Dios contesta mi oración. Recordemos que en la palabra de Dios encontramos muchas promesas que Él nos ha dejado a sus hijos, porque su voluntad para con nosotros es buena, agradable y perfecta. Por ejemplo, el Salmo 41:1 nos dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Debemos de clamar, y dijimos que clamar es pedirle con todo nuestro corazón su ayuda o su favor y esperar su respuesta, porque Él promete escuchar tu petición y además contestarla. Dios lo hará de la mejor forma para tu vida. Estas promesas debemos de guardarlas en nuestro corazón. Son la respuesta a nuestra gran pregunta: ¿cómo puedo saber que Dios me escucha y que además me contesta? Muy bien, digamos nuestro versículo de la clase anterior. ¿Lo recuerdas? Salmo 50:15. ¿Qué nos dice Dios en este salmo? Los salmos son un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento. Dice así el Señor: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Vamos a decirlo nuevamente. Manos, hombros y manos arriba. 1, 2, 3. Salmo 50:15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 50:15. Muy bien. ¿Alguna vez has querido decirles a tus amigos de la escuela lo que viste y aprendiste en tu clase dominical, pero nadie te escucha porque no les interesa saber de Dios? Quizá para ti fue muy importante un tema que viste o quieres anunciarles la gran noticia que recibiste al Señor Jesús en tu corazón, pero nadie se muestra interesado en ti. Seguro esto te ha pasado
Y te has preguntado si Dios te escucha cuando tú le hablas y si Dios pone atención a lo que le dices. ¿Recuerdas la gran pregunta de esta lección? ¿Cómo puedo saber que Dios sí me escucha y me contestará? Esta pregunta muchas personas se la han hecho. Niñas, niños, jóvenes, adultos, incluso antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra a morir por nuestros pecados y resucitara. En la Biblia encontramos la historia sobre el profeta Elías, el cual tuvo como amigo a alguien más poderoso que todos los reyes y es Dios, aquel que lo escuchó y le contestó conforme a lo que necesitaba. Hace muchos años, el pueblo de Dios, los israelitas, estaban gobernados por reyes. El rey David amaba y servía a Dios, pero hubo muchos reyes que fueron malvados. ¿Recuerdas quién fue uno de los peores reyes? Sí, Acab. Su esposa era la malvada reina Jezabel, que venía de la tierra de Canaán, y ella no quería que los israelitas adoraran a Dios. En efecto, ella odiaba a Dios tanto que hizo matar a cientos de sus profetas. ¿Recuerdas el significado de un profeta? Es un hombre que habla en nombre de Dios. Jezabel reemplazó a los profetas de Dios con los profetas de Baal, el dios falso a quien ella adoraba. El rey Acab no hizo nada para impedirlo. Él ya había desobedecido a Dios al casarse con Jezabel, que no era una israelita. Todo lo que le interesaba ahora en adelante era tenerla feliz. No le importaba a qué Dios adoraba a la gente. Pero ¿sabes a quién sí le importaba? Sí, al Dios vivo y verdadero. El primer mandamiento que Dios dio a su pueblo fue: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto lo dice en Éxodo 23. Los israelitas estaban pecando contra Dios al adorar a ídolos. ¿Tú sabes qué es un ídolo? Un ídolo es una estatua de algo que no es Dios. Está hecha de mano de hombres. En la Biblia, en Salmos 115:4 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Estos ídolos no responden, porque no oyen, a diferencia del Dios vivo y verdadero, que sí nos escucha. Si tú eres hijo de Dios, puedes estar seguro que Dios te responderá. Dios amaba a su pueblo y quería que ellos creyeran en Él solamente. Así que habló al profeta Elías y le dio un mensaje para el malvado rey. Elías obedeció inmediatamente. En nuestra clase anterior hablamos del mensaje que Dios le dio a Elías para el rey Acab. ¿Lo recuerdas? Que no llovería en un largo tiempo. Esto le trajo problemas al rey Acab porque todo el pueblo quería que el rey le resolviera este gran problema. Imagínate, muchos meses sin lluvia. Los arroyos y lagos comenzaron a secarse. Los animales morían de sed y de hambre porque no crecía la hierba y las cosechas tampoco daban sus frutos. No había que comer. ¿Recuerdas qué hacía un profeta? El profeta era la persona que llevaba al pueblo el mensaje de Dios. Muy bien. Y Elías así lo hacía. Obedecía a Dios y llevaba este mensaje al rey Acab. Y Dios cuidaba de él. ¿Recuerdas cómo lo cuidó? ¿Recuerdas que lo llevó a un escondite? Donde había un arroyo, de ahí tomaba agua Elías. Y Dios mandaba a los cuervos para llevarle pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. ¿Recuerdas quién era la malvada esposa de Acab? Jezabel. Esta mujer quería matar a Elías, pero Dios cuidó de él. Así también Dios cuida de ti. Él conoce tu necesidad, pero quiere que te acerques a Él y le pidas con confianza. La palabra de Dios dice que lo único que nos separa de Él es el pecado. Lo malo que pensamos, lo malo que hacemos, lo malo que decimos, lo que a Él no le agrada.
Por eso Dios no escucha nuestra oración. Si nos acercamos a Dios, pidámosle primero perdón por nuestros pecados. Y Él nos perdona y nos limpia de toda maldad, como lo dice en el versículo de 1 de Juan 1:9. Bueno, pasaron 3 años y medio y Dios ordenó a Elías ir a ver a Acab para que le dijera que se terminaría la sequía, que Dios haría llover nuevamente. Pero en cuanto el rey vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le respondió: yo no he turbado al pueblo de Israel. Has sido tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. ¿Recuerdas quiénes eran los Baales? La maestra Dani nos explicó. Muy bien, los ídolos que ellos adoraban. Dios no siempre al momento va a contestar tu oración, pero debes estar obedeciendo a cada momento. Tu oración ya fue escuchada por Dios. Dios ya la tiene presente y en el mejor momento para tu vida Él te contestará. Entonces Elías dijo a Acab: ahora reúneme a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas del ídolo Baal. ¿Recuerdas para qué los reunieron? Escuchemos a la maestra Leti. El plan de Dios estaba en acción. Elías, los falsos profetas y el rey Acab se habían reunido en la cima del monte Carmelo. Y la Biblia nos dice en 1 de Reyes 18:21 que, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Claudicar es rendirse, renunciar o ceder a una tentación. Pero ¿saben, niños? Pronto todo el pueblo de Israel vería el gran poder del único Dios verdadero. Esta era la prueba. ¿La recuerdan? Exacto. Era hacer un holocausto. Es decir, tendrían que poner un altar con la leña y la carne que iban a quemar. Pero no pondrían fuego. El fuego lo mandaría Dios. Así que la más extraña reunión de oración se reunió en el monte Carmelo. Los primeros fueron los profetas de Baal, quienes pusieron su holocausto y empezaron a orar. Y pasaron horas y empezaron a clamar y a danzar, pero su Dios no les contestaba. Y Elías, mirando, se burlaba y les decía: oren más fuerte, quizás su Dios no los escucha. Griten, porque quizá esté ocupado o se haya ido de vacaciones. ¿Te imaginas creer en un Dios que no te escucha porque está muy ocupado o se va de vacaciones? Y así pasó toda la mañana y nunca llegó el fuego. Y cuando llegó el turno a Elías, él preparó su holocausto, hizo su altar, puso la leña y la carne y hizo una zanja alrededor del holocausto y pidió que echaran agua ahí. ¿Te has puesto a pensar lo que pasa cuando tú pones agua en algo que vas a quemar? Por ejemplo, yo tengo un encendedor aquí y funciona perfectamente. Ahora lo vamos a mojar. ¿Qué pasa? Yo lo quiero prender y no funciona. Así que esto haría las cosas más difíciles para Dios. La Biblia nos dice en 1 de Reyes 18:36 que Elías oró así: Jehová,
Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme. Y saben, niños, inmediatamente el fuego cayó sobre el holocausto y fue tanto que evaporó toda el agua que habían puesto. Pero ¿te das cuenta? Elías oró conforme a la voluntad de Dios. Es decir, él pidió que hubiera fuego para que todas las personas se dieran cuenta quién era el único y verdadero Dios. Pero si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, debes aprender de Elías a orar conforme a la voluntad de Dios. Es decir, puedes orar porque alguien reciba al Señor Jesucristo como su Salvador, o puedes orar pidiendo que bendiga a otra persona, es decir, que le vaya muy bien. Cuando tú ores estas cosas, siempre vas a tener un sí por respuesta. Pero, ¿qué pasa si tú oras egoístamente? ¿Oras porque Dios perjudique a una persona? ¿O oras porque estás enojado y quieres que le vaya mal a alguien? La respuesta siempre va a ser no, porque Dios no cumple caprichos. Así que si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, recuerda siempre orar conforme a su voluntad, es decir, cosas que son agradables para Dios. La maestra Leti nos platicó que Elías tenía mucha fe y confianza en Dios, pero sobre todo tenía mucho agradecimiento por todas las oraciones que Dios le contestaba. Y es que Dios sabía perfectamente qué era lo que Elías necesitaba. Recuerda que Dios es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? ¿Lo recuerdan? Lo vimos en la clase pasada. Omnisciente es que Dios sabe perfectamente qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que va a pasar en un futuro en tu vida. Él sabe cómo te sientes, Él sabe y quiere lo mejor para ti. Por eso, no dudes en seguir pidiendo lo que necesitas en oración. Ten fe y confianza como Elías de que tu oración va a ser contestada. Habrá ocasiones en que Dios te diga sí, no o espera. ¿Cuándo sí? ¿Recuerdas nuestro versículo? Salmo 50:15. Y dice así: e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Invócame, pídeme cuando tengas un problema que no te deje dormir, que te tenga preocupado. Dios dice, pídeme. Como el ejemplo que pusimos en la escuela, cuando tienes un problema con los niños, con tus compañeritos, le puedes pedir a Dios que te proteja. También, no se te olvide decirles a tus papás o a tus maestros lo que está pasando. Y igual pedirle a Dios que te ayude y te muestre cómo debes de tratar a estos niños. Dios está siempre contigo y sabe que te sientes triste y te sientes mal por lo que está pasando. O quizás cuando alguien está enfermo, ya sea un familiar o un ser querido, pide por su salud, pero también pide por lo más importante, porque pueda recibir al Señor Jesús en su corazón. Recuerda, Dios va a responder todas tus oraciones. Pero no cuando estás en pecado. Él va a responder conforme a su voluntad. Y puede ser de una forma diferente a lo que tú esperas. Puede enviar ayuda en ese momento o puede darte confort y fuerza para tolerar lo que estás pasando. Él hará lo que es mejor para ti, aunque no lo entiendas en ese momento o pueda ser doloroso. Pero Dios promete escucharte y responder sus oraciones conforme a su voluntad. ¿Cuándo no? Cuando tú no hayas estudiado y quieras que Dios te ayude a resolver el examen. O aparte, que te pongas a copiar y que le digas a Dios, ay, que no se dé cuenta el maestro. Tienes que ponerte a estudiar.
Tienes que obedecer lo que dicen los maestros. Y sobre todo no copiar y pedir esas cosas que Dios no va a cumplir. Eso es algo incorrecto. Esas cosas Dios no las responde. Lo único que responde es conforme a su voluntad. Y recuerda, ¿dónde vemos eso? En el libro de Dios. En el libro de Primera de Juan 5:14. Y que dice así: esta confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, nos escucha, nos responde. Conforme a su voluntad, no a la mía, no a la tuya, no a la de nadie, sino a la de su voluntad, que es perfecta y es lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Cuándo esperar? Si tú tienes en este momento oraciones que aún no han sido contestadas, no olvides que Dios está trabajando detrás de ti, detrás del escenario, para algo mejor para ti. Si no llega en este momento es porque en el futuro va a ser algo mucho mejor, más grande, pero va a ser perfecto y va a ser lo mejor para ti. No dudes que Dios te ama, que Dios está a tu cuidado, que Dios quiere lo mejor para tu vida. No te desesperes, ten fe y confianza, así como Elías, que Dios está haciendo lo mejor para ti. Sigue pidiendo en la oración que te quite todas esas dudas, esos miedos y esos temores, que te haga crecer esa confianza en fe en Él. Que cuando menos lo esperes, todas tus oraciones que has estado pidiendo llegarán en algún momento. No lo dudes. Dios había escuchado y contestado la oración de Elías. La gente se postró clamando: el Señor es Dios. No hubo ninguna duda sobre quién era Dios. También Acab estuvo listo para escuchar a Elías. Elías le advirtió a Acab: vete y come, porque muy pronto Dios enviará lluvia. Entonces Elías, tomando a su siervo, subió a la cumbre del monte Carmelo para esperar la lluvia prometida. Dijo a su siervo: sube ahora y mira hacia el mar. Elías esperó solo, orando. 7 veces fue el siervo de Elías para ver si llegaba alguna nube. Finalmente, regresó corriendo, casi sin aliento. Elías, ve una pequeña nube que viene del mar, pero no es más grande que la palma de mi mano. La lluvia venía. Dios nunca falla. Ve rápido, dijo Elías. Di al rey Acab que prepare su carro y baje del monte. La lluvia viene. Esta nube pequeña creció y creció y creció. El cielo se puso negro y el viento sopló con mucha fuerza. Una gran lluvia cayó, así como Dios lo había prometido. Otra vez el Dios vivo y verdadero había escuchado y contestado sus oraciones. Ese mismo Dios quiere oír tus oraciones hoy en día. ¿Recuerdas nuestro versículo para memorizar? Salmo 50:15. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. ¿Creerás la promesa de Dios y hablarás con Él acerca de tus problemas? ¿Recuerdas cómo le respondió Dios a Elías en el holocausto? Le respondió con un sí inmediatamente, enviando fuego. Le respondió: espera, cuando la lluvia tardó en llegar. Dios sabe cuándo es el momento adecuado para realizar las cosas y darte una respuesta. Quizá, siendo hijo de Dios, tú oras a Dios y piensas que no te responde porque quizá no te escuchó. Pero Dios promete escuchar y contestar tus oraciones. Tu tiempo devocional te recordará que debes hablar con Dios cada día de la semana. Elías anda con Dios, tiene una fe incomparable, con su voz el cielo abría y le cantaba todo el día. Eres el único Dios, quiero más de ti y todos te conocerán. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí.
fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. Bienvenido a tu historia misionera. Ringu estaba muy asustado. Sentía que el corazón le palpitaba fuertemente. Rayas, un tigre, murmuró roncamente. Batu lo tomó del brazo y lo apretó. El tigre olfateó, volteó a verlos y se dio la vuelta y se fue. Ellos se abrazaron. Estaban muy asustados. Ringu tenía que gritar para dar la alarma a las otras personas que estaban cuidando sus sembradíos. Pero abrió la boca para gritar y ningún ruido salió de ahí. Se acurrucó junto a Batu, temblando de miedo, esperando que llegara el amanecer. Con las primeras luces del día, él corrió junto a Batu para llegar a su casa. Pero cuando iban llegando ahí, vieron que un hombre iba gritando: ¡Noticias, noticias! Un tigre se ha llevado a un hombre de la aldea vecina. Ringu se acercó a su padre y le dijo: es verdad, nosotros vimos al tigre. Todavía estaban temblando. Y entonces un anciano que había cazado a muchos tigres se acercó y les dijo: deben de matar a un buey, descuartizarlo y ponerlo cerca del pozo regando mucha sangre para que el tigre olfatee y venga. Y cuando venga lo esperarán con sus rifles y lo matarán. Entonces el padre de Ringu y Batu dijo: esta noche, 2 de mis hombres, mi hijo Ringu y yo, asesinaremos al tigre. Lo cazaremos. Ringu se sintió orgulloso y al mismo tiempo asustado. En una cacería de tigres podían pasar muchas cosas. Y en eso sintió que alguien le tomaba del hombro y le decía: hola amigo, ¿por qué hay tanto alboroto? Y entonces se dio cuenta que era el señor Grooves. Ringu le dijo: es que esta noche habrá la cacería de un tigre. Y yo voy a ir, pero me da un poco de miedo, porque en una cacería pueden pasar muchas cosas. Mirándolo sonriendo, el señor Grooves le dijo: ¿sabes, Ringu? Dios te ama de una manera muy especial. En la Biblia había un joven llamado David y él tenía que enfrentarse muy seguido a leones y osos y los mataba con piedras. Y ¿sabes? Con su onda y piedras. Pero ¿sabes, Ringu? Él escribía muchos salmos y siempre le pedía ayuda y guía a Dios. De hecho, el Salmo 124:8 que David escribió dice: nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Él siempre actuaba cuidado por Dios. Eso es lo que dice tu papel. Pero también dice que si tú has hecho cosas que a Dios no le gustan y estás arrepentido de ello, puedes recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador del pecado. Así que si esta noche mueres en la cacería, tú te irás al cielo. Es verdad. Él había escuchado que el señor Grooves había dicho que cuando recibías al Señor Jesucristo, recibías como regalo la vida eterna. También pensó en los pecados que él había hecho. Decidido, volteó a ver al señor Grooves y le dijo: ¿qué tengo que hacer?
Después de orar, el señor Grubbs le dijo, Ringu, tú puedes hablar con Dios siempre y pedirle ayuda, al igual que David, aún por la cacería del tigre. Entonces, dijo Ringu, ya no necesito ningún amuleto. Él pensó su siguiente paso. ¿Sabes? Cuando eran chicos en su aldea, acostumbraban ponerse un amuleto, es decir, un cordón que los cuidaba de las cosas malas. Pero Ringu se dio cuenta que él había recibido al Señor Jesucristo y ya no necesitaba más ese listón. Así que decidido, lo rompió y se lo quitó. No lo necesitaba más. Pero en la tarde, cuando estaban en su casa preparándose, estaban comiendo, Batu lo miró y le dijo, hermano, ¿dónde está tu amuleto? Era el momento en que Ringu tenía que testificar ante su familia sobre el Señor Jesucristo. Respiró y les dijo, esta mañana hablé con el misionero, con el señor Grubbs, y he recibido al Señor Jesucristo como mi Salvador. Así que ya no necesito amuletos, pues Dios mismo me cuidará. Esta noche yo le pediré ayuda con el tigre. ¿Qué sucederá? No te pierdas nuestra próxima historia misionera, pero no olvides estar orando por el país de China, por la India, por Corea y por todos los misioneros. Recuerda pedir por su sustento y por salud. Y no te pierdas nuestra próxima historia misionera. Llegó el momento de realizar nuestra manualidad de la clase de hoy. Iniciaremos cortando 2 cuadros de la hoja de papel rojo con una medida de 7 por 7 centímetros. Después la doblamos por la mitad. Dibujamos la mitad de un corazón llegando hasta las orillas, pero respetando la parte del doblez. Y lo vamos a hacer de esta forma con los 2 cuadros. Ahora los recortamos y nos van a quedar 2 corazones de esta forma. De la cartulina vamos a también a recortar un rectángulo con las medidas de 14 por 15 centímetros. En los lados que miden 15 centímetros marcamos una medida de 7.5, que es la mitad, y trazamos una línea por todo el centro. Sobre los lados que miden 14 centímetros vamos a marcar 2 líneas con una medida de 4 centímetros, pero vamos a iniciar de los extremos hacia el centro. Usando la guía de la línea central, vamos a pegar un corazón así, usándolo también, uniendo el doblez del corazón para que quede pegado exactamente al centro. Y también vamos a poner el otro corazón en sentido opuesto, uniendo las puntas de los corazones, y va a quedar de esta forma. Después doblamos la cartulina por la mitad, donde se unen las 2 puntitas de los corazones. Lo hacemos para marcar bien la mitad de nuestra cartulina. Ahora recortamos sobre la línea que marcamos, que mide 4 centímetros, todo lo largo, y también vamos a cortar el contorno de las onditas del corazón. Y lo vamos a hacer en ambos lados. Lo siguiente que vamos a hacer es pegar solo los extremos que doblamos de la cartulina. Lo volvemos a doblar. Y ahora sí dejamos libre el espacio del centro. Ahora pasemos a recortar el versículo y las tarjetas que tenemos en la hoja PDF. También puedes cortar más tarjetitas con una medida de 9 por 3 centímetros. Ahora, pega sobre los espacios de la cartulina la cita y el versículo que aprendimos en la clase de hoy, que es el Salmo 50:15. Por último,
usa tu sobre para guardar todos los versículos que te ayudan a recordar cuánto te ama Dios y que siempre te cuida. En las tarjetas extra que tú recortaste, estas que están en blanco, puedes anotar también los versículos de las clases anteriores y las vas agregando. Espero que esta manualidad te quede muy bonita y que te sea muy útil. Todo el día a mi Dios puedo orar, en la noche con Él puedo platicar. Cada día puedo orar porque Dios me va a escuchar. Cada día yo me acordaré de orar. Cuando oro a veces Dios me dice sí. Cuando oro a veces Dios me dice espera. Otras veces dice no porque Él sabe que es mejor. Pero siempre Dios contesta mi oración. Todo el día a mi Dios puedo orar, en la noche con Él puedo platicar. Cada día puedo orar porque Dios me va a escuchar. Cada día yo me acordaré de orar. Cuando oro a veces Dios me dice sí. Cuando oro a veces Dios me dice espera. Otras veces dice no porque Él sabe que es mejor. Pero siempre Dios contesta mi oración. Nuestra clase ha terminado. Voy a pedirte que juntes tus manos, inclines tu cabeza y cierres los ojos. Padre Celestial, te damos gracias por esta clase y te pedimos que nos ayudes durante esta semana a ver todas tus respuestas. Todo esto te lo pido en el preciosísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora levántate y decimos, nuestra clase terminó. Cantando y orando voy. Diremos todos adiós, con una mano arriba, adiós, adiós, moviendo la cabeza, adiós, adiós, moviendo los piecitos, adiós, adiós, mandando muchos besitos y abrazos por montón. Y no lo olvides, nos vemos en Zoom en unos minutos.